Muy buenas noches. Damos inicio desde el Hospital Mario Correa Rengifo a una charla de mucho interés para la comunidad médica que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos en nuestro acto médico y después del mismo. Hemos invitado en la noche de hoy a la doctora Alba Liliana Aguirre, quien es abogada, especialista en procedimiento penal y criminalística, asesora a varias instituciones del sector salud, y hoy vamos a hablar un poquitico de las responsabilidades que tenemos con la historia clínica y la responsabilidad derivada de lo que escribamos o dejemos de escribir. Y por supuesto hoy, que todo el mundo se acerca ya buscando cómo demandar a los médicos por acción u omisión, creo que esta conferencia nos va a permitir resolver muchas dudas que tenemos en nuestra práctica diaria. Doctora Alba Liliana Aguirre, muy buenas noches. Buenas noches, doctor Saulo. Un agradecimiento inicialmente, solamente a usted, sino a todos los médicos, por la invitación que nos han hecho a este jueves médico. Como ya lo dijo el doctor, vamos a tratar un tema muy importante para todos los que somos operadores de salud, los que trabajamos directamente y tenemos un trato directo con aquellos pacientes y a los cuales no es importante que hagamos ciertos registros en la historia clínica. Hoy venimos acá representando a la Corporación CEPSA, que son servicios especializados para profesionales de la salud. Vamos a brindarles no esa parte teórica, como casi siempre nos acercamos a este tipo de conferencias de historia clínica, en las cuales vamos a tener un acercamiento no solamente con la norma, con la resolución, con el actual Código de Ética Médico, sino que vamos a tomar esa experiencia desde las consultas que ustedes como profesionales de la salud entonces nos hacen a nosotros como abogados. No sin antes advertir que la historia clínica no solamente les sirve a ustedes como servidores de la salud, sino que adicional a eso, ustedes cuando hacen sus historias clínicas, doctores, ustedes están haciendo historias clínicas no solamente para sus otros compañeros, sino adicional a eso para aquellas interconsultas con los especialistas, para los docentes, pero por hoy, como lo decía el doctor, estamos teniendo una tasa muy alta de demandas a los profesionales de la salud. No me voy a referir solamente a los médicos, sino a los profesionales de la salud, y entonces hoy por hoy tenemos que hacer historias clínicas que nos representen a nosotros éticamente como profesionales. Cuando nosotros hablamos de las historias clínicas, hablamos de documentos privados. El documento de historia clínica no va a cambiar en la medida que sea una institución pública o una institución privada. Vamos a hablar de que es un documento netamente privado. No vamos a hablar de la historia clínica como un documento público, pero ¿por qué vamos a hablar de un documento privado? Cuando nosotros hacemos las historias clínicas, estamos consignando en ellas datos demasiado íntimos de los pacientes. Estamos hablando de su intimidad, de su enfermedad, de las cosas que le han venido pasando, sus antecedentes familiares, sus antecedentes con las enfermedades. Entonces, pues, obviamente no es un documento que deba ser consultado por todas las personas, sino es un documento que debe ser, pues debe tener una reserva, y así lo diga la norma, ¿sí? En la historia clínica, cuando nosotros hacemos los registros de nuestros pacientes, no solamente vamos a poner las condiciones de salud del paciente, sino aquellos actos médicos que son y que sirven y que tienden a la mejoría de ese paciente, así no lo podamos conseguir, ¿sí? Nosotros sabemos que nuestra obligación es una obligación de medios y no de resultados, que en algunas ocasiones los médicos hacen que esa obligación se vuelva no de medios sino de resultados. Voy a poner un ejemplo particular. Cuando nosotros estamos haciendo las historias clínicas y resulta que en esa historia clínica estamos prometiendo un resultado
Entonces, que no lo podemos hacer porque todos sabemos que estamos ante personas, ante entes biológicos que tienen unos cambios inespecíficos que yo puedo recetar o ordenar un medicamento en una paciente y en esa misma paciente a los 2 meses, esa paciente con ese mismo medicamento me puede hacer una reacción idiosincrática. Bueno, entonces vamos a hablar de que en este tipo de historias nosotros vamos a plasmar esa obligación de medio que tenemos con nuestros pacientes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues cumpliendo con unas formalidades que tienen las historias clínicas. Igual, yo sí quiero advertir algunas situaciones, doctores, y es que cuando nosotros llegamos a la historia clínica, no solamente vamos a plasmar aquellos actos médicos o aquellas situaciones que tienen que ver con la condición de salud del paciente, sino aquellas situaciones que a nosotros no nos van a permitir de pronto realizar el acto como tal. Hay situaciones particulares que nosotros hacemos una remisión, pero ¿a cuántos no les ha pasado que empiezan ustedes a buscar en donde pueden remitir un paciente, por ejemplo, con una cama de UCI y no se les proporciona, no se les da el tiempo y no hay inmediatez, no porque ustedes no lo hayan ordenado o no lo quieran hacer así, sino que eventualmente pasa una situación especial que hace que esa condición no se cumpla de manera eficaz. Entonces, hay una importancia en la historia clínica y es que constituye un registro de hechos de la vida humana. ¿Por qué? Porque no se nos puede olvidar, doctores, que cuando estamos con nuestros pacientes, ellos siguen siendo pacientes. No debemos tratarlos como usuarios. Cuando usted tiene allí a la señora, usted tiene que tratar a esa persona con humanidad. Recuerden incluso que ahora está mucho en boga la humanización de la salud, ¿sí? Tratar con humanidad a ese paciente. Entonces, no lo podemos tratar solamente como un usuario de salud. Intentar encuadrar igual la historia clínica el problema del paciente, porque si no encuadra ese problema, entonces no va a poder brindarle una solución. Aquí sí quiero rescatar algo, doctores, es que nosotros como operadores de salud hacemos unos diagnósticos, unas impresiones diagnósticas. Cuando nosotros hagamos esas impresiones diagnósticas o dejemos esos diagnósticos interrogados, doctores, hay que precisar, salir de ese interrogante. ¿Por qué? Voy a contarles un ejemplo y es un caso que tuvimos en la ciudad de Cali, que es un médico que efectivamente tiene un paciente, es un señor que sale de fiesta y rumba con sus compañeros. En ese momento todos eran amigos, a la vuelta de 2 botellas de licor, ya todos eran enemigos, entonces se cogen a golpes y a ese señor lo encierran en un carro. Estamos hablando con el calor de Cali, mediodía, con muchísimos y múltiples golpes y laceraciones, lo encierran en el carro, ese señor se deshidrata, lo llevan a una institución de Cali, entonces se da cuenta en ese momento que efectivamente necesita atención, que es un paciente que en ese momento necesita el especialista, llaman al especialista. Cuando él examina a ese paciente, entonces dice, en la historia clínica registra un síndrome compartimental y lo deja interrogado. Pero no manda ayudas diagnósticas, no ordena ayudas diagnósticas y posteriormente lo único que le ordena a esas enfermeras es que este paciente debe colocarse de hielo. A la vuelta de las horas, este paciente hace múltiples complicaciones y ese paciente muere. Entonces, es una sentencia que hubo en la ciudad de Cali. ¿Por qué? Porque no, al momento en que se deja interrogado el diagnóstico, pues no se aclara ese diagnóstico, se deja solamente con una impresión interrogada y ahí tenemos inconvenientes. Entonces, doctores, cuando ustedes tengan esa clase de dudas, esas dudas deben ser rescatables, esas dudas deben ser absueltas. La historia clínica también orienta a la terapéutica. ¿Por qué, doctores? Recuerden que ahora con los médicos institucionales
y con aquellos pacientes que están rotando y los médicos que están rotando en las instituciones. Entonces vamos a tener que yo, para poder mirar cuál ha sido la historia de ese paciente, pues voy a tener que leer esa historia clínica, voy a tener que orientarme a través de la historia clínica. ¿Por qué, doctores? Tenemos un paciente que puede llegar y consultar a la sección de urgencias, al servicio de urgencias, y posteriormente hacer una consulta externa o viceversa, hacer una consulta externa, y ese paciente se deteriora y a las horas, a la vuelta de las horas, llega al servicio de urgencias, y en el servicio de urgencias pues usted necesita saber si ese paciente ha sido un paciente reconsultable, si ese paciente tuvo terapéutica, cuál fue el tratamiento que le dio en su momento ese médico. La historia clínica nos va a servir también con un contenido científico docente investigativo. Recuerden que cuando ustedes están rotando en las instituciones y tenemos este convenio docente asistencial, entonces vamos a encontrar algo muy importante, que es la discrecionalidad científica. La discrecionalidad científica pues es un punto muy importante dentro de la labor suya como médico. Es porque, doctores, tanto en medicina como en la parte de las leyes y en la parte jurídica, hay veces nosotros tomamos las situaciones y tendemos a ubicarlas en unas escuelas. Entonces, tengo una paciente de 94 años, una paciente que le han colocado un marcapaso, y esta paciente empieza a presentar una complicación y rechazar el marcapasos, ¿sí? Resulta que uno de los médicos especialistas dice, mire, es una paciente de 94 años, hipertensa, es una paciente que ha tenido muchas cirugías, entonces yo voy a hacer un tratamiento conservador. Pero al mismo tiempo tenemos el otro especialista, y el otro especialista va a decir, yo tengo una paciente con ese marcapaso lo está rechazando, hay que someterla a una cirugía, explantar ese marcapaso y colocarlo en el otro lado. Ahí tenemos dos situaciones. ¿En qué radica, doctores, esa discrecionalidad científica del médico? Es que cuando tome su decisión, esa decisión sea justificada en la historia clínica, sea con bases y argumentos claros para decirle, no voy a tomar este tratamiento, sino que me voy a ir por este tratamiento conservador por tales y tales y tales situaciones. Esas cosas deben quedar registradas en la historia clínica. La historia clínica pasa a ser una parte importante, pasa a ser la bitácora de ese paciente. Tenemos igual unas implicaciones médico-legales, doctores, y es que cuando ustedes pasan a ser investigados, voy a hablar particularmente del caso de cirugía plástica, ustedes llegan y están atendiendo a una paciente, están haciendo una dermatoespectomía, es una paciente que más adelante presenta un tromboembolismo pulmonar y esa paciente muere. Entonces, inmediatamente lo que hace la fiscalía es que hace la inspección del cadáver, revisa todo el quirófano y le dice a los médicos, necesito la historia clínica. Esa historia clínica no la van a mirar los fiscales, sino que esa historia clínica pasa a medicina legal inmediatamente, y en medicina legal, pues quienes están, ellos sí son médicos, entonces van a tener la oportunidad de revisar esa historia clínica y encontrar cuáles son los contras de esa historia, si hubo un inconveniente, si fue una complicación o evidentemente un error de tipo diagnóstico o un error de tipo médico. Por eso decimos que tiene implicaciones de tipo legal. Vamos también a encontrar que la historia clínica debe tener un contenido mínimo. En esta situación encontramos la identificación del paciente, muy importante, doctores. Muy importante, doctores, la identificación del paciente. ¿Por qué? Porque podemos tener homónimos. El motivo de la consulta, recomendación, doctores, cuando llegue este paciente, ustedes tienen que escucharlo y entonces tal cual ese paciente les está diciendo que está consultando. Porque, doctor, tengo dolor de cabeza, porque después del dolor de cabeza sentí mareos,
estuve con fiebre o con picos febriles, entonces yo ya me automediqué un doles, entonces doctor, yo vengo aquí para que usted me dé capacidad. Entonces, ese tipo de cosas deben ustedes colocarlas en el motivo de la consulta tal cual. Una vez ustedes hagan la clínica de ese paciente, entonces aquí vamos a colocar los antecedentes generales de la salud de la familia. Antecedentes, doctores. No se duerman con esta parte. Resulta que en Cali tuvimos 9 médicos implicados dentro del proceso, porque resulta que va una paciente consulta y esa paciente dice, mire, yo he estado con estos signos y estos síntomas y he estado en una zona endémica, pero el médico que primero atiende a esa paciente, entonces no anota el antecedente de que estuvo en zona endémica. Entonces, los demás médicos empiezan a tratar a esa paciente por una leptospira, ¿sí? Porque los signos y los síntomas eran muy parecidos. Entonces, la ve un médico, empieza a tratar la leptospira, sigue con el tratamiento el siguiente. Resulta que al último médico no le cuadraba ese diagnóstico, entonces mandó a hacer un examen de malaria, al otro día muere la paciente. El único médico que no quedó implicado en el proceso fue el médico que mandó ese examen de malaria. ¿Y por qué? Esto empieza a ser como una acción piramidal, porque en la medida en que yo no coloco y no cumplo con los requisitos de la historia clínica, probablemente no me estoy implicando solo, sino que también estoy implicando a mis compañeros, ¿sí? Ellos no tenían forma de saber cómo ese primer médico no pregunta esa parte de los antecedentes, lo ignora, lo deja blanco. Entonces los demás saben y vamos a hablar también del diagnóstico. Doctores, cuando ustedes ya tengan una impresión diagnóstica, volvemos atrás, tenemos que empezar a tratar esa impresión diagnóstica y para eso todas ustedes tienen las ayudas diagnósticas. Ustedes en eso no pueden desanimar, doctores. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a tener médicos implicados en una situación por no hacer uso de las ayudas diagnósticas. El registro del tratamiento, la evolución del tratamiento, importante, doctores, en los cambios de turno. ¿Sí? Porque hay veces se presenta, no, es que yo me tengo ya que ir, pero es de la tarde, entonces dejamos tirados los pacientes, o no llego, yo me voy, ¿sí? Entonces, ojo con esa situación. Esa situación no solamente implica que dejó el turno, sino que llegó tarde. Quedan los dos investigados. Mucho cuidado con esa situación. Los anexos, frente al consentimiento, importante decir, doctores, que el consentimiento se ha colocado al orden de los derechos constitucionales. Per se, solo, exclusivamente, si ustedes hacen un acto médico, ese acto médico está bien, pero ese acto médico era un acto que era intervenir en ese paciente y no se hace el consentimiento informado, vamos a tener ahí una situación bien especial, y es que ya la Corte ha dicho que por el solo hecho de no hacer el consentimiento informado, ya vamos a crear un perjuicio a ese paciente. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente usted actuó bien y no hubo daño, pero resulta que usted no hizo el consentimiento informado. Por el solo hecho de no haber hecho el consentimiento informado, ya lo pueden condenar a perjuicios morales. ¿Sí? Y recuerden, doctores, que los perjuicios morales, tanto en penal como en civil, que son los más altos hasta el momento. Entonces, ¿qué aspectos debemos consignar en la historia? Aspectos científicos, como ya lo habíamos dicho, técnicos y administrativos. Recuerden que hay historias clínicas que incluso las podemos tomar para investigar casos que son bizarros, novedosos o científicamente atractivos y relacionados obviamente también con el diagnóstico, tratamiento y la rehabilitación del paciente. Aquí tenemos, doctores, una historia clínica incompleta que no cumple con los requisitos. Es una historia clínica de un colega de ustedes. Es una historia clínica que nosotros quisiéramos ni siquiera llevar
a, a un proceso, pero pues no podemos abstenernos de llevar la historia clínica, ¿sí? Pero si ustedes ven, no cumple con los requisitos de estar completa, de sin tachones, de que debe estar toda suscrita, que no se deben dejar espacios en blanco. Bueno, ese tipo de situaciones, cuando nosotros vemos una historia clínica así, entonces allí nosotros nos sentamos y pensamos, bueno, ¿qué es lo mejor? ¿Sí? ¿Ustedes creen, doctores, que esas características generales de la historia clínica el ejemplo que acabamos de ver se cumple? Integralidad, o sea que reúne absolutamente toda la información científica, técnica, administrativa, no. Secuencialidad, no tiene fechas, no tiene horas, no tiene el orden en que la han visto los médicos y los especialistas. La racionalidad científica no se deja ver y mucho menos pues la oportunidad y la disponibilidad de la misma. Otra historia clínica, doctores, de un colega, donde se ve pues como todo muy apeluzcado, ni siquiera aquí en esa historia clínica está mal escrita, o sea, se presenta en desorden, con tachones, con enmendaduras, tampoco tenemos las fechas. Entonces, ¿cómo hacer un buen diligenciamiento de la historia clínica? Debe ser completa, no utilizar siglas, doctores. Cuando hablamos de las abreviaturas, solo se permite si la historia clínica en la parte de atrás tiene un cuadro de convenciones. Si no, no se permite. ¿Por qué? Porque hay unas abreviaturas que son muy parecidas y que ustedes las manejan y pueden confundir no solamente a sus compañeros y colegas, sino también al personal de enfermería. Consignar de manera detallada la evolución del paciente, tratamientos aplicados, consignar consentimientos informados y la advertencia del riesgo. Recuerden, doctores, que cuando hablamos del consentimiento informado no estamos hablando solamente del permiso que le está dando su paciente para que usted pueda intervenir el cuerpo, sino que adicional a eso usted allí le está explicando las complicaciones, los riesgos, cuánto puede llegar a durar ese procedimiento, si ese procedimiento le va a traer algunas secuelas, consecuencias, todo eso debe estar consignado allí. Y allí, en ese consentimiento, efectivamente se le debe decir si efectivamente lo entendió, lo leyó y por eso lo está suscribiendo. Obviamente sobra decir que esa historia clínica debe ser coherente, clara, legible, sin espacios en blanco, sin tachones ni enmendaduras, y debe estar fechada y firmada. Aquí voy a hacer un llamado de atención, porque cuando hablamos de fechada y firmada, se les ha olvidado colocar los sellos de su registro médico. Y resulta que encontramos historias clínicas con unos garabatos y resulta que abajo no colocan el nombre del médico que vio el paciente. Y entonces al cabo del tiempo, cuando llega la demanda 5 años después, encontramos unas historias clínicas firmadas por Nani. ¿Quién es Nani? Pero ven, aquí no encontramos registro, vamos a buscar dentro de las clínicas, dentro de los hospitales y Nani seudónimo. Entonces, mucho cuidado con esa situación. Procesalmente, doctores, es muy importante el hecho que ustedes tengan una muy buena historia clínica, porque cuando nosotros tenemos buenas historias clínicas y excelentes notas de enfermería, nosotros tenemos un material precioso para llevar a los procesos. Imagínense que hemos encontrado casos en los cuales vamos a la fiscalía y entonces, no, peor aún, el Tribunal de Ética Médico, que sus colegas son mucho más exigentes, y entonces llegamos al tribunal y me dicen, doctora, por favor, tráigame aquí al doctor. ¿Cómo así? Pero ya le dio la versión libre. No, lo necesito aquí sentada para que me lea esa historia clínica. Y ha sido el colmo cuando yo llego con mi médico, el médico empieza a leer la historia clínica, y entonces ya que me la pasa me dice que dice ahí, le digo, no, usted la hizo, o léala. No, yo no entiendo. Entonces, ojo con ese tipo de situaciones. O cuando tenemos esas historias clínicas que parecen una esquela, que son divinas, con esas letras redonditas, que la U se parece a la A, la N. Claro, vamos a leer y no se entiende nada. Sí, esa letra es bonita para una esquela, pero no. Tenemos que escribir claro.
Entonces, procesalmente se evidencia la no realización de los registros de la evolución de los pacientes. No sé, doctores, les da pereza hacer las evoluciones completas. En la historia clínica hay que escribir. ¿Por qué? Porque una nota de evolución es importantísima para saber si efectivamente este paciente está evolucionando o está entrando en el deterioro. Y si no escriben, pues no nos podemos dar cuenta. Y si ustedes están en historias clínicas electrónicas, doctores, es copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar, y vemos el transcurrir del paciente, y el paciente no ha cambiado, ha tenido los mismos signos vitales. Entonces, ojo con ese tipo de situaciones. Se omiten consultas realizadas o son incompletas. Doctores, no hagamos consultas de pasillo. Cuando usted lo ponga a un paciente ahí en el pasillo y entonces este paciente le dice, doctor, es que estaba como con dolor de cabeza. Sí, pero pide la cita, por favor. Pide la cita con consulta externa. No, pero es que estoy afanado. Pues ese es el paciente que más adelante se le va a complicar y justo va a decirle que por el medicamento que usted le ordenó y que se lo ordenó no de manera formal, entonces va a hacer la complicación, o ese fue que le dio la maluquera o hizo una reacción idiosincrática. Se evidencia la ausencia de registros básicos como registros anestésicos. Aún tenemos historias clínicas, son historias clínicas quirúrgicas donde faltan ese tipo de registro. El registro de medicamentos suministrados importantes o no solamente importantes para la institución, sino que cuando se presentan estas disputas en los procesos, doctores, en donde dice la enfermera, yo le coloqué el medicamento que él me ordenó, no, ese no fue el medicamento que yo ordené, ¿sí? Entonces, ¿qué nos entra a aclarar esa situación? Ese registro de medicamentos suministrados. El cambio de médico y de regreso del paciente. He estado hablando también de todas las notas de enfermería, ya referente a este tema, y es que nosotros encontramos notas de enfermería completas en las cuales en esas notas de enfermería nos estamos dando cuenta qué sucedió con ese paciente y no en las notas de los médicos. Encontramos notas de enfermería excelentes, pero cuando nosotros vamos a revisar las notas de enfermería, cuando yo voy a un proceso, obviamente yo no voy solamente Liliana Giner como abogada, sino que adicional a eso yo tengo un grupo de científicos que ya me han leído la historia clínica, que me han hecho un análisis DOCA, pero a mí particularmente me gusta sentarme a ver la historia clínica, empezar a leer y determinar qué pasó, ¿sí? Mire, doctor, yo quisiera que me dijera por qué pasó eso acá, por qué el médico hizo, por qué actuó así. Y resulta que cuando empezamos a revisar las notas de enfermería y las notas hechas por los médicos, encontramos disparidad entre las horas, entre los momentos de aplicación de los medicamentos, entre las órdenes que da la enfermera y las órdenes que da el médico. Por ejemplo, tenemos un caso X en una institución de Cali, en donde la paciente entra a la unidad de cuidado intensivo, es una paciente de 74 años que está lúcida, está bien, no necesita, no tiene restricciones ni sujeción terapéutica. Resulta que la paciente le están colocando, canalizando una vena, y entonces la enfermera no se la puede canalizar, y entonces le dice a su compañero, cambiamos de paciente para que tú le coloques le canalices la venita a la paciente. La enfermera sale de la unidad en donde está la paciente mayor, la paciente tiene las barandas, pero las camas están rodándose porque no tienen la seguridad, la tienen pero están dañadas. La paciente se para de la cama, se pasa las barandas, como no tiene la sujeción, se tira de la cama. Claro, la cama se le mueve, la paciente se va de espaldas, se golpea la cabeza y se pone la cama encima. Entonces, allí tenemos una condición bien sensible. ¿Por qué? Porque encontramos que dicen los familiares de los pacientes, esta paciente estaba sola en la unidad de cuidado intensivo. La paciente no estaba sola, la paciente sale, la enfermera sale un momento y entra, eso es cuestión de minutos, tenemos un
contexto. En este caso, este accidente, donde esta paciente tiene una fractura craneoencefálica y posterior a que le hacen una cirugía, esa paciente muere. Recuerden que nosotros somos garantes de las vidas de las personas que tenemos en ese momento en la institución. Entonces, cuando a qué viene el cuento, es cuando nosotros vamos a ver las historias clínicas, las notas más completas que encontramos son de la enfermera jefe. Y la enfermera jefe dice de que hay sangrado abundante, pero en las notas del médico dice escaso sangrado. La nota de la enfermera dice, inmediatamente solicito se le haga una escanografía, creo que fue, bueno, se le hace una ayuda diagnóstica para saber si tenía el trauma craneoencefálico, se la muestro al médico, el médico determina que no tenía ningún tipo de fractura y posterior a eso, entre las 6 de la mañana que toma el turno, ve ya una paciente en deterioro y ve los registros de las ayudas diagnósticas y ve que esa paciente pues ha habido ahí como una pérdida de oportunidad. Entonces, ojo con ese tipo de situaciones. Se evidencian las enmendaduras. Frente a las enmendaduras, sobra decirles, doctores, que cuando ustedes en una historia clínica o como documento privado, ustedes tienen una tachadura, una enmendadura, entonces podríamos estar hilando el camino de la cual sea el documento privado. Recuerden que ese tipo de situaciones es mucho más delicada el hecho que ustedes estén delito doloso, que sería ese delito que usted hace con conocimiento de causa, con la intencionalidad de hacerlo, tachar la historia clínica y hacer otra diferente, y enfrentado a unas lesiones personales en las cuales usted actuó legalmente, pero ese paciente pues tuvo un desenlace diferente. No hay cronología ni coherencia en las atenciones, no hay registros administrativos de ninguna clase, hay veces, y cuando la historia clínica se le deja en blanco algunos espacios o son llenados con letras manuscritas poco legibles, o son enmendadas, su valor probatorio va a ser muy poco o casi nulo. El médico y las instituciones médicas pierden así un gran elemento de defensa, prueba pedataria que dificulta su defensa. Hay unas implicaciones legales en esas historias clínicas, no diligenciamiento. Si ustedes ven acá, esa es una sentencia en la cual el juez dice claramente que la historia clínica, allí se puede ver negligencia de parte de la actuación del médico, toda vez que no se cumple con lo que se solicita en la historia clínica. Entonces allí sí dice incluso que se nota con preocupación que los protocolos para el manejo de esas enfermedades no se aplicaron en estos casos, hecho que genera inevitablemente la muerte. Igual dice en la historia clínica que emite CAM en una total negligencia médica. Nunca aparece un diagnóstico si era neumonía bacteriana o qué bacteriana, y si era viral, cuál fue el virus. Entonces, no estamos lejos de ese tipo de situaciones. Si ya están condenando por efectivamente no hacer bien la historia clínica. Esa historia clínica mal manejada tiene unas implicaciones legales que nos pueden llevar a unos procesos de la jurisdicción civil, administrativa, penal, ética o disciplinaria. Recuerden, doctores, que por los hechos médicos es posible que ustedes puedan estar indistintamente en este tipo de procesos o coetáneamente en los 5 procesos por los mismos hechos, dependiendo obviamente de ciertas situaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de la jurisdicción civil, vamos a hablar de que efectivamente las personas tienen la posibilidad de pedir una indemnización de perjuicios y entonces puede ir a la jurisdicción civil para que sea resarcido el daño que se cometió en él, ya sea muerte o lesión. Igual en la parte penal, que es importante, doctores, ¿por qué? Porque en este tipo de procesos incluso
El juez puede decidir la suspensión de su tarjeta profesional por cierto tiempo. Les quiero preguntar si tienen alguna duda al respecto. Bueno, doctores, muy especialmente, ya que hemos terminado con esta conferencia, quiero decirles que las puertas de la Corporación CEPSA se encuentran abiertas para cada uno de ustedes. Nosotros nos hemos especializado básicamente en la defensa del personal médico y del servicio de salud y que estamos prestos a las necesidades que ustedes tengan como profesionales de la salud. Les quiero reiterar la importancia de la historia clínica de sus registros. El no hacerlo, vuelvo y les digo, estaría perdiendo ustedes una oportunidad preciosa para su defensa. Cuando ustedes consulten, doctores, efectivamente deben consultar con personas que manejen ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque al cabo del tiempo puede ser muy buen abogado, pero si no maneja ese tipo de aspectos, entonces lo va a hacer caer a ustedes en errores. Les reitero el agradecimiento al doctor Saulo por la invitación y efectivamente muchísimas gracias a ustedes también por la atención brindada. Pues yo pienso que merece un aplauso el auditorio, una charla. Yo sí creo que hay un par de preguntas interesantes. Bien. Alexander, médico. ¿Cuál es el derecho que tiene un familiar para grabar sin consentimiento del médico la actuación del médico en ese momento en el consultorio o en una sala? Obviamente estamos hablando de que el acto del registro de la historia clínica tiene reserva. Entonces, yo diría, doctores, que efectivamente el hecho de que usted esté en consulta con ese paciente también merece un respeto y también tiene que guardarse en ese momento de intimidad. Obviamente, si usted, como nos ha pasado, porque vimos hace poco el caso de una cirujana plástica, en donde efectivamente la llevamos a juicio y cuando nosotros hicimos la contestación de la demanda, hicimos la solicitud al juez para que fuera anulada esa prueba, porque cuando usted está en su consulta, pues obviamente usted está haciendo todas las labores tendientes a la mejoría de ese paciente. Resulta que usted no está en ese momento habilitando el hecho de que a usted le hagan una filmación y que le estén grabando el acto médico. El acto médico. Una situación diferente, doctores, es cuando en los exteriores o en los servicios donde se necesita ese tipo de cámaras y es indispensable, por ejemplo, doctor, unidad de cuidado intensivo. En esa paciente que nosotros hablábamos es una paciente en donde efectivamente existe un video y gracias a ese video se da cuenta el juez de que esa paciente no estaba sola. Entonces, para puntualizar, el acto médico tiene una característica también de intimidad, así como la reserva que tiene la historia clínica. Si nosotros hacemos la solicitud de la reserva de la historia clínica, ¿por qué como médicos no vamos a pedir la intimidad? Dos, cuando usted está siendo grabada, efectivamente usted puede solicitar al juez que se mire esa grabación y si usted esa grabación no la autorizó, no puede ser utilizada en juicio. ¿Sí? Tres, si a usted le están diciendo, doctor, yo voy a grabar esto, usted da la autorización para grabar eso como es un acto íntimo en ese momento del médico, entonces usted simplemente dice, no doy la autorización para hacerlo. Pero lo graban. ¿Qué hacer en ese momento entonces? Si lo graba el doctor, Sin el consentimiento médico. eso no tiene validez judicial. Yo me imagino que es para utilizarla a nivel judicial o en las entidades de control de los servicios de salud. No tiene validez. Y no tiene validez porque no ha dado permiso a las personas que están allí para ser utilizadas en juicio. Usted puede decirle, si usted no apaga
su aparato, porque yo no lo estoy autorizando, entonces no va a haber consulta que lo atienda otro médico. Porque si hay más personas que van a servir allí como profesionales de la salud y como médicos, usted se puede negar porque básicamente estaría rompiendo la relación médico-paciente. Bueno, uno ve que hay una tendencia ya en el mundo de criminalizar el acto médico. La medicina no es una ciencia exacta y lo ve uno, dos gemelos con igual carga genética responden en forma diferente a un tratamiento. ¿Por qué se defiende esa precisión del resultado médico cuando la medicina no es una ciencia exacta y uno ve casi que jurisprudencia que el resultado tiene que ser perfecto? Y ha hecho carrera ya en el consentimiento médico, que firman el consentimiento médico y colocan, hago este consentimiento médico, pero sin errores médicos, colocan ahí. Entonces, y terminan diciendo, pues no hagamos el procedimiento entonces, porque eso es impredecible. ¿Cuál es la recomendación suya frente a lo que ha estado conociendo y atendiendo en esos casos? Informados, nosotros hacemos una precisión, doctores, y es que no solamente es un deber de ustedes hacer el consentimiento informado, sino que además de aquellos formatos que estamos utilizando en las instituciones médicas, debemos hacer una nota dentro de la historia. De hecho, la ley 23 del 81, que es su actual código de ética médica, dice que el consentimiento informado fuera de el formato, lo que hay veces hacemos y que lo hacemos y que después llenamos algunos espacios para los procedimientos en particular. Entonces, efectivamente, nosotros, aparte, en la historia clínica vamos a hacer las anotaciones pertinentes en las cuales se diga de que firmó el consentimiento informado, en el cual se le han informado los riesgos, las complicaciones, y él ha dado, o el paciente ha dado, su consentimiento para ser intervenido, y usted como médico firma, no hay necesidad de que firme ese paciente. Frente a su otra pregunta, doctor, efectivamente hay ciertas aristas dentro de algunas sentencias que convierten cierto tipo de áreas de la medicina en obligaciones de resultado. Por ejemplo, cuando en cirugía plástica yo como cirujano plástico me comprometo a un resultado, yo como médico estoy cambiando la obligación de medios a la obligación de resultados. Sin embargo, digamos que en el Consejo de Estado sí se han venido dando ciertos cambios, pero permanece en este momento la medicina como obligación de medios. Por eso, pero ¿por qué no se resuelve desde el derecho civil y comercial? Ofreció un resultado, no se dio, pues reintegro el recurso, lo que sea. ¿Por qué tiene que elevarse a la categoría de delito penal un tema que antes se resolvía simplemente desde el derecho civil o comercial? Lo que pasa, doctor, es que ya el código, por ejemplo, penal está hecho, y las lesiones personales y la muerte no se pueden encuadrar actualmente como un delito aparte, no existe. Entonces, si yo como médico sin culpa, ¿por qué? Porque yo le di ese medicamento lo viene tomando, pero es una reacción idiosincrática, pues obviamente no es culpa del médico, sino es de ese ser biológico que anteriormente con ese medicamento no hizo ningún tipo de alergia, pero ahora me está haciendo un cambio y me está haciendo una reacción idiosincrática. Pues obviamente, doctor, es algo que no sale del acto médico como tal, sino de los cambios de esa persona, ¿sí? Entonces resulta que nosotros no podemos decirle al derecho penal, mire, encuadre esto en este delito en particular. No, ya existen las lesiones personales de manera general, el homicidio culposo. ¿Por qué culposo? Porque cuando nosotros hablamos de culposo es que no tenemos la intencionalidad de causar el daño, estamos actuando en una profesión que para las normas colombianas es completamente legal, pero por los cambios biológicos efectivamente ese paciente fallece, o por una complicación ese paciente fallece. Entonces le queda al juez
empezar a mirar todas las pruebas que le van a llegar a su juzgado, a su despacho, y ya establecer si existe o no existe una responsabilidad. Como este es un tema netamente científico, nos queda a nosotros como abogados de los médicos o como las personas que estamos tratando la defensa de un médico, soportar y mostrarle a ese médico, perdón, a ese juez, que el médico no tuvo ningún tipo de responsabilidad, que el daño no se generó por la actuación del médico, que no existe un nexo de causalidad, pero la norma como tal no va a cambiar. Existen esos dos delitos, lesiones personales y homicidio culposo. Se murió la paciente, pues ¿dónde la va a encuadrar el Código Penal? Pues en el homicidio culposo. Si la paciente tuvo algún tipo de lesión, la que sea en el ojo, en la pierna, entonces va a ser una lesión, son lesiones personales. Como le digo, Doc, es un tema netamente científico y son los científicos que tienen que llevar allá, por medio de los abogados, la situación que cambia ese aspecto en el proceso de ese médico. Pero lo que uno ve es que los operadores judiciales parten de la base de que la medicina es una ciencia exacta, que tiene que tener un resultado específico, concreto, dentro del esperado. Entonces, ¿cómo uno argumenta que deliberadamente el paciente no se muere por un acto exprofeso deliberado del médico para hacerle ese daño, sino una reacción como un evento adverso? Por eso cuando yo hablaba ahora de que por favor cuando ustedes hicieran este tipo de consultas no la hicieran a abogados, puede ser el mejor especialista, pero hemos visto muchos abogados cometiendo muchos errores en procesos de responsabilidad médica. ¿Por qué? Porque no saben manejar la prueba. ¿Por qué? Porque ni siquiera cogieron la historia clínica para que un médico la leyera. Si bien es cierto, nosotros somos abogados, no podemos actuar solos en ese tipo de procesos, sino que tenemos que estar acompañados del científico. Ahora, frente al operador judicial, sí, vemos lastimosamente que todavía tenemos jueces en los cuales, como usted lo dice, doctor, son muy sesgados, y son muy sesgados porque piensan que todos los médicos estamos como en una misma maraña, y entonces esto nos tapamos acá y esto nos tapamos acá, y así no es. Resulta que es que yo no puedo decir simplemente o llevar las cosas hasta la objetividad como operador judicial sin revisar absolutamente todas las circunstancias que llevaron a ese paciente a fallecer. Me explico. Yo no puedo por sí solo como operador judicial decir, mire, esta paciente murió, el doctor la operó y entonces por eso yo, como él opera, ella se muere, entonces inmediatamente yo voy a juzgar y voy a sentenciar a ese médico porque finalmente él tiene que responder porque esa paciente murió. Lo que no está viendo ese operador judicial es que efectivamente esa paciente murió porque le ocultó al médico que tenía una cardiopatía, que con el afán de irse a operar omitió información importante que el médico debía saber, que muy a pesar de que el médico le hizo absolutamente todos los exámenes, no era fácil prever para el médico una situación de esas. Entonces, esas son las situaciones que cambian el estatus de un médico dentro del proceso. Y eso es lo que hace falta, que ese operador judicial, que a veces sí son muy sesgados, pues aprenda a mirar y a leer entre letras de ese tipo de procesos, y lo hacemos con la prueba científica. ¿Cómo manejar la oportunidad, la demora en el tiempo de las EPS o IPS que tienen responsabilidad de autorizar exámenes que definen de alguna forma el pronóstico del paciente, y algunos de ellos han fallecido, y el operador judicial dice, utilice el examen de mejor capacidad resolutiva, el que la tecnología, el mundo científico disponga en ese momento para enfrentar ese problema? Son los exámenes más costosos, que no se disponen fácilmente y que muchos pacientes esperando el examen fallecen. ¿Cómo manejar eso en la historia clínica? Doctor, como usted lo dice, haciendo unas buenas notas de historia clínica, de actuar oportunamente como médicos cuando tenemos que hacer las órdenes.
de efectivamente anotar cuando la demora del paciente está creando una pérdida de oportunidad en que ese paciente efectivamente vaya a atender o vaya a recibir la atención del médico. Todo de, como hablábamos ahora anteriormente en esa zona clínica, nosotros debemos registrar no solamente todo lo que tenga que ver con la parte del paciente, con la parte clínica del paciente, sino que adicional a eso, cada punto, incluso los administrativos que hacen imposible que este paciente se le haya hecho, por ejemplo, el examen. Ahora, yo sí, en este sentido, sí llamo mucho la atención a los médicos y doctores. Definitivamente, cuando ustedes hagan una orden y la tienen que hacer a conciencia, escríbanla. Y si este paciente necesita efectivamente un tratamiento, escríbanlo, ¿sí? Y a ustedes les va a llegar en algún momento, porque aquí todo se volvió tutela, que efectivamente llegue el juez y le diga a usted, doctor, usted ve necesario ese tratamiento para ese paciente, y entonces allí es cuando ustedes dicen si es necesario, entonces ya esa EPS tiene que salir a cubrir. No debería ser así, no debería ser el medio en ese momento que se nos está prestando a los pacientes y efectivamente a los médicos para que las EPS logren hacer cierto tipo de estudios, de análisis y adicional a eso de tratamientos, ¿no? Pero en este momento nosotros tenemos que hacerlo así y nos estamos viendo presionados por eso, hacer excelentes historias clínicas, hacer las anotaciones cuando las tienen que hacer y mandar los tratamientos cuando los tienen que ordenar. ¿Alguna otra pregunta? Benjamín, ¿dices agresión al médico, el paciente o familiar? ¿Cómo manejar la agresión del familiar o el paciente al médico en una consulta? Claro, doctor, a usted la ley 23 del 81, que es la actual Código de Ética Médica, es claro en decir que efectivamente hay ciertas circunstancias como nosotros tenemos como médicos obligaciones, obviamente también los pacientes tienen algunos deberes que deben cumplir, entre ellos las prescripciones médicas, perdón, y adicional a eso, pues guardar cierto decoro frente al médico. Cuando se presentan ese tipo de agresiones, incluso cuando son verbales, y usted es médico general y dentro del recinto de la institución existen otros médicos generales, usted puede inmediatamente, sin ninguna repercusión de tipo legal, usted puede negarse a atender a ese paciente porque él mismo, como paciente, está rompiendo la relación médico-legal que existe. Llamás a Daniel para que le peguen a él. Si no es, no, usted se puede negar siempre y cuando ese paciente no esté en peligro de muerte. Un médico rural en el Chocó, Putumayo, La Guajira, solo. Allá, ¿qué hace? Si no es peligro de muerte, se puede negar. Si no es peligro de muerte. Pero si la gente llega con un dolor de cabeza una semana y no me estoy muriendo, atiéndame que me estoy... Ustedes saben cuáles son las condiciones de un paciente que obviamente está en peligro de muerte, que obviamente se hace la anotación de acuerdo a lo que hemos estado viviendo de manera institucional. Ese médico ya ha tenido que pasar por un triage cuando llega a usted, entonces ya hay una historia clínica abierta en donde usted puede anotar esas situaciones y usted va al día a decirle que porque el señor se ha presentado de manera agresiva, que ha intentado golpearlo o que ha lanzado improperios en contra del profesional de la salud, entonces se rompe la relación médico-paciente y usted obviamente no lo va a atender. Lo que intentamos siempre es como llamar a la cordura al paciente, no ponernos a la altura de ese paciente en esas agresiones, tratar de, eso sí,
dejar constancia con el coordinador médico o con la persona encargada, con la jefe de enfermería que está haciendo el tratamiento a los turnos pues, les colabora en esa parte. Luisa. Tenemos un paciente que tiene un deterioro significativo de salud y ese paciente pues no está consciente, no tiene familia, es habitante de calle. Y el tratamiento varía, si por ejemplo tiene VIH, ¿no? ¿Cómo hago para realizarle el examen sin que firme el consentimiento informado? O se le niega la oportunidad de realizar como tal el examen por el simple hecho de que no tiene familiar. No, doctores, recordemos que la única excepción que se presenta del consentimiento informado es que efectivamente se necesite un tratamiento y no se encuentre en la capacidad de dar el consentimiento informado, prima la vida del paciente y hay que hacer el tratamiento. Y si el laboratorio se niega a realizar el proceso de la muestra y todo eso, o sea, ahí quién tendría la culpa. Lo que usted tiene que hacer como médica es dejar las anotaciones en la historia clínica y remitir al sitio más cercano para que le hagan el examen. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Digamos, en un momento hemos tenido varios pacientes testigos de Jehová, ¿cierto? Y en la parte de la transfusión, ellos siempre están pues, muy conscientes de que no quieren la transfusión hasta que llega un momento crítico, hemoglobina 4, 3, y entonces ya empiezan los familiares que por favor hagan la transfusión, pero el paciente siempre está en que no, pero en ese momento pues ya no está consciente. Nosotros hasta qué punto estamos obligados en seguir lo que dice el paciente y seguir nuestra convicción que sería salvar la vida del paciente. Bueno, allí hay dos preguntas en una. Uno, que efectivamente frente a los testigos de Jehová, y si es mayor de edad, se respeta su creencia de acuerdo a la constitucionalidad. ¿Bien? Dos, si este paciente efectivamente ya entró en coma, este paciente no se vale, o sea, ya no tiene conciencia, y están sus familiares y sus familiares permiten hacer el examen siempre y cuando él no haya firmado el consentimiento en el cual se niega a hacer cualquier tipo de, niega que se le tiene que hacer algún tipo de transfusión, sus familiares pueden dar el permiso. Frente a los niños, doctor, frente a los niños, prima la vida del paciente porque constitucionalmente los niños son del Estado. Entonces, allí hay tres situaciones que no sé si te quedan claras. Los familiares permitieron y ellos dejaron la firma. Sí, claro, porque no alcanzó a firmar ningún documento en donde se negara el tratamiento. Claro que sí, claro que sí. Los niños son del Estado y dice que prima siempre la vida del niño. Por encima, ya, allí la Corte Constitucional dice de que existe, que se tiene que poner en una balanza los dos principios, uno es el de la vida y la otra es el de las costumbres y las creencias y obviamente el de la vida. Alexander. Digamos, en un caso de un paciente que, digamos, entre en un estado de un paro cardiorrespiratorio, uno iniciar pues las maniobras como tal, se inicia, pero tenemos que el paciente, a pesar de que se le está haciendo el manejo adecuado en ese momento, no responde. Si yo llego a un tiempo que ya realmente el paciente no va a salir de ahí, yo puedo suspender, o sea, en ese momento, o tengo que, digamos, si el familiar tiene, digamos, yo quiero que siga, o sea, yo puedo decidir si quiero suspender debido a que el paciente... Ah, qué pregunta tan interesante. Reanimación cardiopulmonar. Hay un tiempo permitido para la reanimación. Eso es técnico, pero digamos, yo creo que la pregunta de Alexander nos ha pasado en la sala. Paciente de 94 años, ¿ya? Para un interconsulta celestial, exigen que tenemos que reanimar a ese paciente, pues, con todo. Hay una indicación que médica no, y hay la tradicional amenaza, pues, velada, con grabación, de que lo dejamos morir porque no se ha reanimado. ¿Qué hacer en esas circunstancias? Doctores, allí volvemos a lo mismo, las notas de la historia clínica. O sea, técnicamente hay un tiempo estipulado, que eso lo saben ustedes más que yo. No, digamos, decidimos no reanimar al paciente por la condición. Y la familia exige que tenemos que hacer la reanimación. Lo que pasa, doctor, es que acuérdese que también hay un consentimiento informado en los
ese es el de menos problema, ese es el de menos problema. Paciente dice, no le hagan nada, uno queda aliviado con eso. Exacto, Pero pero cuando- si ellos no firmaron el consentimiento informado, hay que hacer la reanimación por el tiempo reglamentario hasta que ustedes como médicos consideren que ahí ya no hay vida y efectivamente suspender las maniobras y realizar las notas en la historia clínica, obviamente con ayuda del personal, que en este caso me imagino que es anestesiología, que deje las certificaciones concernientes y las notas concernientes. Ahora, si es el paciente que firma que está de acuerdo con que le hagan la reanimación, se le debe hacer. Si es el paciente que firmó y dijo, yo no quiero que me hagan reanimación, entonces simplemente no se hace. No, pues no sé, es un tema como para hablar más larguito, pero Sí, sí. hay mucha tela que cortar. Muchas gracias, doctora, muy amable. Muchas gracias. Esperamos, doctores, a ustedes esperamos por su poderla tiempo. tener nuevamente aquí. Claro que sí. Esperamos que hayamos podido resolver algunas dudas que teníamos en la práctica diaria. Muchas gracias. A usted.